Página 117 a 123 del libro Niveles de Salud del Dr. George Vitulcas. Recuerda suscribirte, activar la campanita, ya que eso me puede ayudar a mí para seguir subiendo contenido. Un mes después del remedio. Observación 13. Sin cambios en el caso. Un mes después del remedio, el paciente, que no es una persona tímido o reservada, sino comunicativo, nos dice que no hay cambios. Al examinar el caso, el homeópata se entera de que, efectivamente, las principales molestias en el área mental emocional y el nivel de energía no han sido afectadas por el remedio. Una vez más, podemos usar la información sobre los niveles de salud para tener más certeza sobre lo que está sucediendo. Si el paciente pertenece a los niveles más altos de salud y el homeópata está seguro acerca de la selección del remedio, debido al hecho de que el organismo estaba dando un patrón claro del remedio, entonces tenemos que investigar las siguientes posibilidades. Número 1. La razón más probable es que el remedio no fue dinamizado correctamente o se echó a perder. En estos casos se debe instar al paciente a utilizar otra farmacia. Número 2. La potencia era incorrecta, ya sea demasiado baja o demasiado alta. Esto sucede muy rara vez, pero si el remedio es claro, es posible que se desee probar una potencia mucho mayor o mucho menor para averiguarlo. Número 3. La tercera posibilidad, que también es muy rara, es que podría haber sido antidotado, algo que no fue mencionado por el paciente con anterioridad y que está continuamente interfiriendo. Por ejemplo, él estaba tomando cortisona, café o cualquier otra sustancia química desde el principio. Número 4. La cuarta posibilidad es que el remedio equivocado fue prescrito, aunque el remedio parece haber sido claro. Si las tres primeras opciones están fuera de cuestión, entonces la probabilidad solo es la cuarta, a saber, que el remedio fue incorrecto a pesar del hecho de que pensamos que el caso era claro, así que tenemos que volver a reestudiar el caso en detalle. Tal vez se trata de un remedio pequeño frecuentemente no indicado, cuyos síntomas son muy similares a un policresto, y este hecho nos confundió. Por ejemplo, estamos tratando un caso de gastritis con gran sed de agua fría que se vomita tan pronto como llega al estómago, por lo cual el paciente está ansioso, con miedo a la muerte y la gran necesidad de compañía. Inmediatamente el homeópata piensa en fósforo, pero el remedio menos conocido es Bismuthun. Tiene síntomas similares, por lo que podría ser el remedio correcto para este caso. En los niveles inferiores, sin embargo, hay una posibilidad de reacción retardada, y si después de un cuidadoso examen descubrimos incluso cambios menores, sobre todo de un síntoma emocional, como por ejemplo, un sentimiento de menor irritabilidad que no había sido relatado incluso por el paciente en su reporte inicial, debemos esperar. Ver también la observación 15. Mejoría de algún síntoma físico menor en un paciente reservado o intelectual sin ningún otro cambio en la página 121. La posibilidad, sin embargo, que esto pueda suceder es diminuta en los niveles más bajos, ya que en estos grupos el remedio usualmente no es claro. Sin embargo, es posible que un remedio correcto se pueda encontrar por casualidad a pesar del hecho de que el remedio no es claro. Observación 14. Un paciente reservado tímido que dice que nada ha cambiado. Algunas veces, los pacientes reservados, tímidos, no comunicativos, no admiten ningún cambio en su condición durante sus primeros meses de seguimiento. Pequeños cambios no significan nada para ellos y ellos no admitirán tales cambios, incluso aunque los noten. El homeópata debe asegurarse de que nada realmente ha ocurrido durante este primer mes de tratamiento. Este examen deberá ser cuidadoso, observando las reacciones sutiles en el paciente cuando responde a las preguntas. Tal vez, por ejemplo, hay algunas dudas antes de las respuestas del paciente o su tono de voz cambia cuando da ejemplos de situaciones. Si los pequeños cambios son observados mental y emocionalmente o no son admitidos, entonces es mejor esperar a dar un placebo. Es importante que los homeópatas sean conscientes de este tipo de persona, ya que no establecen contacto fácilmente. También son capaces de inducir al error al homeópata y a veces ayuda si el homeópata le explica al paciente que debe dar la información correcta o no será capaz de ayudarle.
Esto puede ocurrir con ciertos remedios como Thuja occidentalis, Ignatia amara, Natrum muriaticum y otros pertenecientes a los caracteres más reservados o tímidos. Pero también hay casos en que esta actitud se convierte en parte de la enfermedad, haciendo al paciente suspicaz, reservado y retorcido. Deberían ser entendido aquí que estos casos serán mucho más difíciles de tratar. Por ejemplo, hay algunos pacientes que inconscientemente gustan de estar enfermos con el fin de llamar la atención. Jane Taylor-Sken describe un caso similar en su materia médica acerca de plumbum metallicum, donde una mujer, en una especie de estado histérico, finge estar enferma cuando está en compañía. Los pacientes con tales síntomas mentales y emocionales pertenecen a los niveles más bajos de salud. El organismo ha perdido fuerza y la perturbación entra en las áreas más profundas, produciendo patología mental o emocional. Los pacientes con una personalidad cerrada se pueden encontrar en todos los niveles de salud, porque podemos encontrar todo tipo de rasgos de carácter en todos los niveles. Esto no tiene nada que ver con las condiciones patológicas que estamos tratando, sino con el maquillaje emocional del paciente. Sin embargo, cuando los rasgos mentales y emocionales comienzan a interferir con la capacidad de funcionar armoniosamente, entonces pasan a formar parte de la perturbación que vamos a tratar. En general, los pacientes con buen estado general de salud tienen más posibilidades de estar bien balanceados mental y emocionalmente, y esto no tiene nada que ver con su carácter, que puede ser reservado. Pero a medida que el mecanismo de defensa se debilita, más alteraciones pueden acceder a las áreas más profundas, dando todo tipo de giros mentales o emocionales. Por favor, recuerde, sin embargo, que incluso los pacientes del grupo D pueden estar completamente sanos mental y emocionalmente, pero la fuerza de la enfermedad puede estar situada del todo en el plano físico. Lo que también hay que entender es que cuando tratamos a un paciente del grupo D con una patología incurable y poco o nada de problemas psicológicos, no prestemos tanta atención a pequeños cambios mentales y emocionales como lo hacemos con los pacientes de los niveles superiores de salud con problemas emocionales. En los grupos superiores, pequeños cambios en el plano mental y emocional pueden ser el primer signo de una mejoría y preceden a mejorías de los síntomas físicos. Sin embargo, en pacientes en los niveles más bajos, con patología física grave, tenemos que ver la mejoría en los síntomas patológicos. De lo contrario, tenemos que concluir que el remedio no es correcto, incluso si el paciente informa de algunos pequeños cambios en el plano mental emocional. Estos cambios pueden ocurrir sin que se atribuyan al remedio. Pueden ser el efecto de un buen contacto con el homeópata y no tienen nada que ver con el remedio, efecto placebo, mientras que al mismo tiempo la condición patológica sigue su curso sin ser perturbada. Observación 15. Mejoría de algún síntoma físico menor en un paciente reservado o intelectual sin ningún otro cambio. En esta observación encontramos en el seguimiento que el paciente cerrado no admite un cambio real en nada. Finalmente, informa que un síntoma menor, por ejemplo, algo de comezón en el meato del oído, que estaba allí desde hace años, pero no se destacó en la primera entrevista, desapareció. Aunque en los niveles más altos de salud, esto es casi seguro que será la acción de un remedio parcial, no podemos pasar por alto este pequeño cambio, sobre todo porque un paciente introvertido e intelectual lo ha admitido. Los organismos con un mecanismo de defensa que funcionan bien tienden a dar reacciones claras del remedio, a menos que la acción se perturbe, como vimos en las observaciones 10 y 13. Si estamos tratando con un organismo a partir de un nivel bajo de salud, entonces el remedio podría estar correcto y el pobre resultado que vemos después de un mes podría deberse a una reacción lenta del organismo. Estos organismos pueden ser incapaces de producir una reacción fuerte e inmediata, por lo que el informe de seguimiento al homeópata después de un mes parece poco claro. En ambos grupos de pacientes, lo mejor que se puede hacer es esperar y dar un placebo si es necesario. Si parece ser el inicio de una mejoría, entonces el patrón debe de estar más claro en el transcurso de un mes. Sin embargo, si después de un mes más el síntoma que se ha mejorado regresa y ninguna otra reacción es notable, entonces el remedio actuó parcialmente y por lo tanto está equivocado. En general, podemos decir que una mejoría temporal de un síntoma físico crónico sin una mejoría general en el plano mental, emocional o nivel de energía no es una buena señal e indica un sistema inmune débil o el remedio equivocado.
En los pacientes del grupo D, esta observación es casi seguro que indica que un remedio equivocado fue prescrito. Como nuestro objetivo es paliar la dolencia principal del paciente, esta pequeña reacción no es significativa y tendremos que encontrar un remedio mejor. Esperar que se dé una posible evolución positiva más tarde no es aconsejable, ya que es improbable que un organismo con un sistema inmune tan bajo tenga posibilidad de dar una reacción curativa después de un largo periodo de espera. Observación 16. Mejoría de algún síntoma físico menor en un paciente extrovertido sin ningún otro cambio. Esta situación se puede ver en todos los niveles de salud y es similar a la observación 15, solo que aquí tenemos un paciente extrovertido con un gran deseo de complacer al médico y decir que ha mejorado, o un paciente que necesita la confirmación de que él realmente está mejorando. Al interrogar, admite la mejoría solo en determinadas áreas como quizá sintiéndose mejor o en pequeños síntomas. Pero no hay cambios en la dolencia principal o en la energía en general, ni concerniente a sus fobias u otros síntomas mentales y emocionales. Así que en estos casos el homeópata puede estar seguro de que ha dado el remedio equivocado y él tiene solo el efecto placebo. Aunque el paciente se muestra entusiasmado y da un informe positivo, no hay cambios reales, ya sea agravación o mejoría real, por lo que el caso tiene que ser reexaminado. Si en tal caso, en vez de una mejoría de un síntoma local menor, ha habido un cambio en un síntoma general, por ejemplo, un cambio en el deseo de alimentos o aversión, sin una mejoría en el plano mental, emocional o nivel de energía, entonces esto habría sido más desafortunado. Se habrían demostrado que dimos el remedio equivocado a pesar de que había una fuerte influencia en el organismo del paciente. El efecto fue solo parcial. En este punto, también tenemos que reexaminar el caso, pero sin tomar en cuenta los síntomas que cambiaron.